Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues hace mucho tiempo que no hablamos en este canal sobre el panorama de autoconsumo en España. Ese autoconsumo que está tan ligado a la fotovoltaica, a la energía solar. Y ese autoconsumo que está tan ligado al nefasto Real Decreto 900/2015. Ese Real Decreto que continuó con el estancamiento que veníamos padeciendo en energía solar, en renovables, en este país que es España. Bueno, pues llegados a este punto me preguntabais en muchos comentarios cómo andaba la situación en cuanto a la energía solar de autoconsumo. Y bueno, no había mucho que contar aquí, por lo tanto no se ha vuelto a contar algo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ha ocurrido algo, y ha ocurrido algo hoy mismo, hoy día 10 de mayo de 2018. Y es que la mayoría de los partidos de la oposición han vuelto a presentar una proposición de ley para intentar derogar el nefasto Real Decreto 900/2015. Bueno, pues llegados a este punto hablaremos esta noche de energías renovables que de forma intrínseca van ligadas a leyes que van ligadas al sistema legislativo y por lo tanto el sistema legislativo ligado a la política. Intentaremos tocar lo más de pasada posible el tema político, que sabéis que no me interesa lo más mínimo, pero sin embargo sí es cierto que hay temas como el de esta noche en que va a ser imprescindible hacer alguna mención a algún partido. No por esto quiero que se interprete como que sea el de esta noche un contenido político, ni mucho menos. Bueno, pues llegados a este punto, creo que podemos repasar cómo hemos llegado al momento actual. Hace 4 o 5 años yo venía reivindicando desde aquí el que saliera por fin una ley a través de la cual pudiéramos hacer uso de instalaciones de energía solar para autoconsumo, dado que si no teníamos un marco legislativo, pues la cosa se hacía como que no te atrevías, porque si lo instalas y luego resulta que aparece la ley y no te ajustas a ella, pues te estás arriesgando. Con lo cual tuvimos que esperar y bastante, hasta que aquel exministro Soria, al que homenajeamos más de una vez aquí en varias ocasiones, tal y como se merece, pues por fin sacó aquel Real Decreto 900/2015. Desde luego este Real Decreto, pues como digo, lo que contribuyó fue a continuar con el parón que ya venía trayendo este sector respecto de Europa y respecto del resto del mundo, ¿no? Un país como España con tanto sol. Mientras tanto, algunos de vosotros me preguntabais en comentarios, Miguel, ¿qué ocurrió con la ley de autoconsumo? ¿Qué se puede hacer en este momento? Pues nada, no se podía hacer nada prácticamente, porque si bien es cierto que el Real Decreto 900/2015 autoriza las instalaciones fotovoltaicas, sin embargo las autoriza de forma prohibitiva, es decir, las hace inviables, porque si tú quieres hacer una instalación fotovoltaica es para ahorrar algo en el recibo de la luz. Y si resulta que los artículos que integran ese Real Decreto al final hace que no vayas a ahorrarte nada, hace que te vas a meter en una instalación que vale un dinero, hace que te vayas a meter en un jaleo burocrático y administrativo increíble para al final nada, pues entonces apaga y vámonos. Digamos que la situación está bastante estancada a este respecto. Por si esto fuera poco, aquel que se atreviera a saltarse los trámites administrativos, los cuales están muy enrevesados precisamente pues para eso mismo, para desanimar, en cuanto a la complicación de esto mismo, de la presentación, en cuanto a la resolución y luego al tiempo que tardan en autorizarlo. O sea, un entramado que quitan las ganas a cualquiera. Y fíjate que precisamente el titular de la instalación no es quien suele hacerlo, lo puede hacer el propio instalador, pero ni siquiera los instaladores se atreven con ello porque es, como digo, bastante enrevesado. Bueno, pues si esto fuera poco, hay una serie de artículos más que, como digo, hacen inviable. Y no voy a mencionarlos aquí hoy porque se haría demasiado largo el programa de hoy, que corto ya no va a ser. Así que lo que haré será dejar al final de este programa un enlace dirigido al programa donde sí repasamos aquel Real Decreto del que estamos hablando. Bueno, pues llegados a este punto, en cierta ocasión dije aquí en otro programa que lo único que podía ocurrir hasta que vuelva a haber unas elecciones generales en este país, pues podría ser que, dado que el Ejecutivo en funciones que tenemos ahora mismo no goza de mayoría absoluta, es que los partidos de la oposición, digamos que entre ellos hicieran una proposición de ley para derogar
el Real Decreto anterior. Bueno, pues así ocurrió. Poco tiempo más adelante ocurrió eso mismo. Se presentó una propuesta de ley para derogar la actual. Firmaron la mayoría de los partidos de la oposición, todos los partidos importantes. Esto fue el año pasado, enero de 2017. Bueno, pues un par de meses más tarde, en marzo de 2017, se presentó por fin a la mesa del Congreso, momento en el que el Ejecutivo decidió vetar esta ley. Bueno, esta y otras 23 o 24 más que llevaba vetadas en el mes de marzo, sin mayoría absoluta, ¿eh? ¿Y cómo fue esto posible? Pues porque ese día uno de los partidos que había firmado esa proposición de ley se echó para atrás, diciendo aquello de donde dije digo, digo Diego, o algo así, ¿no? Bueno, este partido fue Ciudadanos. Ciudadanos lo que vino a decir, además de vetarse a sí mismo, porque podríamos decir que esto fue lo que ocurrió, pues algo tendría que decir, claro, porque en política las cosas se hacen, pero generalmente se maquean, ¿no? Lo que interesa sí son los hechos son los que mandan, pero desde luego en política lo que se dice y lo que se hace nada tiene que ver en casi todos los casos. Bueno, en este caso, Ciudadanos, ¿qué vino a decir para justificar el apoyo que estaba dando en ese momento al Ejecutivo y echarse atrás y vetarse a sí mismo? Pues decía que el gobierno ya está autorizado y respaldado por un artículo, el artículo 124 en su apartado sexto de la Constitución española, donde respalda al Ejecutivo precisamente a vetar propuestas de ley que puedan afectar a los presupuestos del Estado, es decir, tanto a los ingresos como a los gastos. Ocurre una cosa, y es que de haberse aprobado esta propuesta de ley, resulta que no afectaría a los presupuestos del año en curso, sino al siguiente. Por lo tanto, no era de aplicación el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución española. Sin embargo, pues esto fue lo que ocurrió. Ciudadanos dio un paso para atrás y además dijo algo muy bonito, y es que la cosa se podría retrasar mucho, porque ahora mismo el Ejecutivo está autorizado a llevar esto al Tribunal Constitucional y esto podría retrasar muchísimo las cosas. Entonces, doy un paso atrás, pero para darlo para adelante, porque lo que voy a hacer es pactar con el Partido Popular, todo esto lo dijo el año pasado, y lo dicen las fuentes, y os pondré algún enlace de cómo es así. Bueno, pues de esta forma lo que pretendía Ciudadanos era pactar con Partido Popular para llegar a un acuerdo en esta ley y poder agilizar y no perder todo el tiempo que conllevaría el hecho de que el Partido Popular subiera esta propuesta hasta el Tribunal Constitucional. Esto fue lo que dijo, que lo hacía por agilizar. De pasar al Tribunal Constitucional, vete a saber hasta cuándo estaría paralizada la situación. Y ahora en la práctica, estas fueron las bonitas palabras de Ciudadanos. Que me da igual un partido que otro, aquel que lo hubiera dicho, pues lo estaría yo contando aquí de la misma forma. Bueno, pues los hechos a día de hoy, ¿cuáles son? Ha pasado el tiempo, han pasado 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Se hizo por agilidad, ¿verdad? Pues a día de hoy, mucho me temo que no ha habido cambios en cuanto a esa ley, ni mucho menos. 14 meses. Ha dado tiempo y ha dado lugar a que nuevamente, una vez más, los partidos de la oposición se hayan agrupado y hayan firmado una nueva proposición de ley. Eso sí, esta vez sin Ciudadanos. Pues creo que contra hecho no vale argumento. Entonces, lo mismo me da lo que cuenten. Si primero firmas la proposición y luego no apoyas, al final lo que pasa es que no apoyas. Y si al final, 1 año y 2 meses más tarde, vuelve a ocurrir lo mismo y ya ni siquiera firmas, pues 3/4 de lo mismo. Bueno, pues llegados a este punto, ¿tú crees que se puede rizar un poco más el rizo? Pues sí, siempre se puede dar un cuarto de vuelta más. Como nos cuenta David Howell. Howell es el representante de Alianza por Autoconsumo, que precisamente ha estado esta mañana en la presentación de esta propuesta de ley a la mesa del Congreso, y nos cuenta Howell que estamos haciendo el ridículo en Europa, que este tipo de acciones, como el sacar un Real Decreto conocido como el del impuesto al sol en España, que es el país del sol, nos está haciendo hacer el ridículo. Pero ocurre una cosa más, y es que resulta que Ciudadanos que el año pasado ha sido quien, gracias a quien ha vetado o a quien ha podido vetar el Ejecutivo esta proposición,
Ciudadanos que no se ha presentado hoy, o mejor dicho, no se ha unido a la propuesta de ley que se ha presentado hoy, ese mismo partido resulta que sí, ha votado a la ley de autoconsumo en el Parlamento Europeo. Perdón, no sé qué me ha ocurrido, esto es un asunto serio, no sé qué ha podido ocurrirme, pero la verdad es que lo mires por donde lo mires, yo no lo veo congruente. Yo creo que lo que dice Howell de que somos un poco el hazmerreír dentro del Parlamento Europeo, pues me parece que algo de razón va a llevar este hombre. Bueno, pues como quiera que fuere, hoy, 10 de mayo de 2018, se ha vuelto a presentar una nueva proposición de ley. En esta ocasión, como digo, se retira un partido, pero sin embargo los que sí lo presentan dicen que en esta ocasión pues tienen todas las papeletas para que sí pueda derogarse el Real Decreto actual. ¿Y por qué? Pues porque por lo mismo que se alegaba el año pasado, y es que el Ejecutivo, digamos, no está respaldado por el artículo 134 de la Constitución, dado que no afecta a los presupuestos de este año. Por lo tanto, no procede ese respaldo. ¿Qué ocurre? Pues que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra del Ejecutivo por otras leyes vetadas en otros casos, incluso en alguno dentro de este Real Decreto. Por lo tanto, ahí ya sí hay una jurisprudencia y por lo tanto, y en teoría, ya el Ejecutivo no podrá ampararse en el artículo 134 para vetar esta ley, dado que no alterará los presupuestos del Estado para este año. Por lo tanto, no hay donde ampararse. Antes tampoco lo había, pero ahora hay una jurisprudencia que ha sentado ya el Tribunal Constitucional y por lo tanto se entiende que este año sí podría ser el momento de derogar por fin el nefasto Real Decreto 900/2015. Casi me dan ganas de aplaudir, pero bueno, me voy a ahorrar el aplauso y aplaudiremos cuando se derogue, porque desde luego este asunto está resultando largo y tortuoso. Bueno, pues al final en esa proposición que se ha presentado esta mañana, más o menos es un calco de la del año anterior, pero se añade un artículo más y es sobre algo en lo que ya ha fallado el Tribunal Constitucional, y es que las instalaciones de autoconsumo compartidas resulta que ya no serán competencia del gobierno central, sino de las comunidades autónomas. Porque hasta ahora recordemos que el Real Decreto 900/2015 prohíbe las instalaciones fotovoltaicas en comunidades. Y sin embargo sí las autoriza en viviendas unifamiliares. O sea, si tú vives en un chalet puedes tener fotovoltaica y si vives en una comunidad de vecinos no puedes. A mí me parece un tanto discriminatorio. Bueno, pues esto al final se ha fallado ya en el Tribunal Constitucional y es precisamente el artículo que se añade a este borrador del año pasado. Bueno, pues parece que esta mañana se ha hecho algo importante dentro del autoconsumo en España. Y creo que tenía que tocarlo aquí porque a partir de aquí, pues teniendo en cuenta que el año pasado se tardó 2 meses en llevar a la mesa del Congreso, probablemente en no mucho tiempo tengamos una respuesta. Pero por si esto fuera poco, resulta que la Comunidad Europea pues tampoco digamos que está muy encantada con el decreto este, o mejor dicho con el impuesto al sol, como se le llama ya cariñosamente. Y precisamente también se van a tomar normas relacionadas con ese Acuerdo de París que se hizo en 2015, donde se viene a pedir que el 40% aproximadamente, y según fuentes, pero alrededor del 40% de la energía obtenida provenga de energías renovables. Bueno, pues eso es lo que se pretende a través de este Acuerdo de París. Y precisamente esto se vendrá a tratar a 4 de septiembre, después de este verano, o mejor dicho, a finales de verano, en 4 de septiembre se vendrá a tratar y se someterá a votación en octubre de este mismo año, o sea, dentro de unos meses. O sea que si por un lado tenemos la proposición de ley que ha tenido lugar de presentación esta mañana, y si tenemos en cuenta también esto que acabamos de decir en cuanto a la Comunidad Europea, pues creo que tenemos buenas noticias. Creo que al final, después de este nublado que conforma el Real Decreto 900/2015, creo que por fin empieza a asomar el sol y quería contarlo aquí hoy. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo, que estoy deseando verla porque hace mucho tiempo que no tocamos este tema, y como de costumbre, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra
la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.